Muy bien, pues a esta hora tenemos contacto con María Catalina Monroy. Ella es internacionalista de la Universidad del Rosario y directora del Semillero de Análisis de Política Exterior. Gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Profesora María Catalina, queremos conocer cómo entender lo que ocurre entre Ucrania y Rusia en este momento. Le damos la bienvenida. Inicialmente le pregunto, ¿cómo percibe la situación actualmente en Ucrania? ¿Ya se puede hablar de una guerra? Esta es una situación supremamente grave, pero lo primero que yo quisiera resaltar, porque no lo he venido escuchando en los distintos análisis que he tenido oportunidad de revisar, es que aquí la relevancia la debemos dar en el análisis de los líderes, de esos tomadores de decisión. Por ejemplo, mucho se habla de Rusia intervino en Ucrania, Rusia ya había realizado una intervención similar en 2014 cuando intervino en Crimea, pero quisiera anotar acá que no es Rusia, sino aquí es con nombre y apellido. Esto es Vladimir Putin y es un juego de discursos que nos permiten identificar la percepción y la motivación de estos líderes. Ante la pregunta que si estamos en guerra, digamos, si se presencia guerra ahorita en Ucrania, sí, por un lado estamos evidenciando los efectos de lo que denominamos los internacionalistas una guerra preventiva, que el presidente Putin en una mezcla entre estrategia y cinismo venía anunciando. ¿Para prevenir qué? Por supuesto, la expansión de la OTAN. Debemos recordar que el principal objetivo histórico desde esta época de la Guerra Fría, si es que en este momento nos ponemos a reflexionar, si es que alguna vez terminó, era evitar a toda costa la expansión de la OTAN. Ucrania anunció y reiteró su interés de ingresar a la OTAN, a esta organización. Luego, la reacción de Putin, y insisto, de una manera cínica, ya lo venía anunciando, era completamente inevitable. Por otro lado, la incapacidad que estamos viendo también de las organizaciones internacionales, quisiera mencionar la ONU, pero también la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que digamos, siguen siendo incapaces ante este tipo de organizaciones, de acciones que son unilaterales y no nos están brindando una alternativa para el manejo de la política exterior, para el caso de algunos países. Y recordemos también pues, que las reglas internacionales solo funcionan si todos las siguen. En ese orden de idea, profesora María Catalina, ¿cuál puede ser el siguiente paso que dé Vladimir Putin? ¿Un avance terrestre en su totalidad en Ucrania podría ser? Ese es un escenario que esperemos que no ocurra. Probablemente yo creo que lo que va a lograr Putin es tomarse toda la región de Donbass y declarar lo que hizo en Crimea en 2014, toda una separación de este lado este de Ucrania, tratando un poco de mediar entre ese discurso y ese juego diplomático que él todavía quiere mantener o hacer creer a Occidente. Entonces, probablemente lo que ocurra sea este escenario en el mejor de los casos. En el peor de los casos sí se podría ver una guerra total, una intervención total en Ucrania, pero yo en este momento estoy esperando, no lo veo viable. Profesora Catalina, bajo la incertidumbre de cuáles serán precisamente esos próximos pasos, ¿qué está en juego en este conflicto? Mucho, o sea, realmente está en juego, para empezar, todo el sistema de Occidente, la organización, la OTAN, pero también está en juego la economía mundial, la paz internacional, si lo queremos ver de esta manera. Y algo muy interesante también es recordar las relaciones, y por eso yo al comienzo hacía hincapié en que nosotros tenemos que analizar este discurso de los líderes. La incapacidad que tiene ahorita Estados Unidos. El gobierno de Biden no tiene la maniobra, no tiene el control, no estamos viendo el Occidente y la alianza que veíamos años anteriores. Hay un debilitamiento de las fuerzas occidentales, desafortunadamente de estos estados democráticos y desafortunadamente los impactos que tiene a nivel internacional y que incluso nos podría llegar a impactar a nosotros. Profesora Catalina, ¿las sanciones anunciadas por Occidente realmente pueden generar o no un cambio significativo en la postura de Rusia? Ya hemos visto que han sido hasta insuficientes. Realmente no creo, y es que yo insisto, esto no fue una decisión que Vladimir Putin tomó ayer, esto es algo que viene gestando desde, digamos, de una manera exagerada desde finales de la Guerra Fría, pero por supuesto 2014 fue el quiebre. Rusia se ha venido fortaleciendo, ha generado nuevas alianzas,
está, por ejemplo, tiene a China y tiene a otros países que lo respaldan, incluso en Latinoamérica, incluso en nuestra región. Entonces, cuando yo leo en las sanciones, por ejemplo, que Alemania detuvo la aprobación del gasoducto Nord Stream, o que el Reino Unido le impuso sanciones contra algunos bancos, o que los europeos amenazan con desconectar el sistema bancario de Rusia del sistema internacional de pago SWIFT, realmente yo creo que los intereses de Putin al tomarse Ucrania, evitar la expansión de la OTAN, que eso lo ha venido haciendo a través de su política exterior a nivel histórico, priman sobre las sanciones de tipo económico o en su, llamémoslo así, reputación ante las organizaciones internacionales. El interés nacional de este líder supera cualquier amenaza de sanción. Hablemos de las repercusiones o incidencia que la situación en el este de Ucrania tendría para América Latina, nuestro caso concreto Colombia. Ya está teniendo, a medida que en este momento estamos mirando las noticias y bueno, ya hubo un aumento del dólar en el mercado interbancario en Colombia. Algo que personalmente me preocupa es que recordemos que Colombia es uno de los nuevos socios globales de la OTAN y desafortunadamente hay intereses, no solamente de las grandes potencias, sino de estados vecinos en el territorio colombiano y por eso digo, este es un llamado a la transformación, a que todos los internacionalistas hagamos un alto y empecemos a reflexionar cuáles pueden ser esas alternativas, porque lo que se está demostrando ahorita es que el derecho internacional no es, digamos que no está siendo válido, respetado por algunos de estos países, que las acciones unilaterales siguen siendo fundamentales. De hecho, ahorita estaba leyendo un poco que la isla de Taiwán reporta aviones chinos en su espacio aéreo. Entonces, pues realmente creo que esto se lo dejo a inteligencia militar, pero simplemente un llamado a nuestro gobierno que necesitamos que se preparen mejor en asuntos internacionales, porque siendo socios globales de la OTAN, realmente los pronunciamientos del presidente y la canciller pues han sido realmente débiles para lo que necesita ahorita el país y el mundo. Profesora Catalina, se dice que no fue gratuito el momento que eligió Vladimir Putin para hacer su anuncio, porque esto se da casi de forma simultánea en el momento en que se reunía el Consejo de Seguridad de la ONU, justo en el momento en el que el secretario Antonio Guterres pedía en nombre de la población mundial que se retiraran las tropas rusas de Ucrania. El presidente Vladimir Putin estaba dando la orden de acción militar especial. ¿Cuál es el mensaje que quería enviar Putin para haber emitido ese mensaje de esa forma, a esa misma hora? No podría darte una respuesta. No tengo conocimiento. Profesora Catalina, para ir cerrando también la entrevista, ¿cuál debería o considera usted que podría ser la salida de Occidente a raíz de lo que ha acontecido en las últimas horas y no solamente hablando ya de las sanciones que ya han venido imponiendo? Occidente, llamémoslo con nombre propio, la OTAN está ante una encrucijada. Les recuerdo que Putin ya venía amenazando, el componente militar sigue siendo desafortunadamente uno de los instrumentos de negociación a nivel internacional y aquí lo que tiene que hacer la OTAN es tratar de intimidar a Rusia, de frenar esta expansión, pero también el lado diplomático sigue siendo un instrumento clave. Aquí tiene que, por ejemplo, llamar a Turquía. Turquía es un estado clave porque está en la región, conecta con Ucrania y con Rusia a través del Mar Negro y es un aliado de la OTAN. O sea, creo que ahorita Occidente tiene que empezar a llamar a sus más cercanos aliados en la región de Europa del Este y tratar de disuadir que, como mencionábamos anteriormente, Rusia termine interviniendo completamente en Ucrania. Por ahora lo veo la intervención más segura es en el territorio de Donbass, pero vamos a ver, le haremos seguimiento al desenlace de esta noticia. Profesora María Catalina Monroy, internacionalista, gracias por haber estado con nosotros aquí en Cable Noticias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y el mundo entero está centrado en lo que ocurra en Ucrania.